Radio Pasión US presenta a la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera en Evolución 2024. un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad. Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia. Porque todo lo que existe está en evolución. Hola, aloha. Los saludo con esta palabra que significa amor y que los hawaianos utilizan tanto para saludar como para despedirse. Soy Claudia Asúnzolo Rivera, transmitiendo desde el hermoso pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Aloha, si le gusta saludar a mi amiga Nadia Serna, le mando un saludote y un abrazo, amiga. ¿Y cómo los está tratando el calor? ¿Cómo están? Primero que nada, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y segundo, ¿cómo los trata el calor? Acá está haciendo muchísimo calor. No sé si se alcance a oír un ruidito de fondo, espero que no, pero bueno, es el ventilador, pero es que sin ventilador de plano no la hago. Oigan, ¿se han fijado que hay momentos en la vida que tenemos como malas rachas, que parece que los problemas se juntan? De hecho, se dice por ahí que los problemas no vienen solos. Ay, así hay de repente malas rachas. ¿A poco no les ha pasado? Que es un problema tras otro, tras otro. Y bueno, parece que todo entra en caos. A mí se me ha pasado varias veces en la vida, pero hubo una ocasión en especial en que fue todo un año, el 2003, que bueno, una tras otras, y todos problemas complicados y delicados, pero ¿qué creen? Después de esos problemas, de esa racha tan caótica, dije, ah, caray, como que me hacía falta, como que no me andaba yo moviendo, como que estaba yo instalada en mi zona de confort, y como que la vida dijo, Claudia, no te mueves, pues te muevo yo. ¿A qué caray? ¿Cómo no? La vida me decidió moverme, y como que al final dije, me vino bien la sacudida. Mientras la padecí, ¿verdad? Pero después dije, me vino bien la sacudida. Y bueno, así pasa a veces. ¿Por qué se nos junta? ¿Qué es realmente el caos? Porque podemos entender muchas cosas por caos. Es tan malo como parece. Vamos a platicar de esto. En diciembre pasado estuvo con nosotros Jesús Benavente, hablándonos sobre nuestra naturaleza creadora. Y hoy tengo el gusto de que me acompañe nuevamente. Jesús ya es un amigo de Evolución. Él, además de ser actor, es facilitador de procesos místicos aplicados a la vida cotidiana. Es creador de Sigma Tribal, un proceso de autoconocimiento, sanación y programación de la mente que tiene como misión proporcionar herramientas psicológicas y místicas para soltar anclajes del pasado psicoemocional, para que puedas realizar tu propósito de vida y vivir en la dicha de realmente ser. Jesús Benavente, qué gusto tenerte de nuevo en este programa. Qué gusto, Clau, qué gusto que me hayas invitado otra vez. ¿Cómo te Encantado. trata el calor? ¿Tú dónde andas? Pues a veces está un poquito sub y baja este calorcito.
A veces está ¿Tú en dónde estás? ¿Dónde? soltado vientos importantes aquí. En Cholula, vivo en Cholula, Puebla, justo enfrente de la pirámide. Ah, De qué la, padre. justo enfrentito de la pirámide. ¿La ves desde donde vives? ¿De qué, perdón? ¿Desde tu casa, departamento, la alcanzas a ver? Sí, sí, yo aquí subo a mi azotea y somos la primera, ahora sí, las casas frente a la pirámide, estoy enfrentito, somos de las primeras casas que están frente a la pirámide. Entonces, desde aquí, desde la azotea, veo la pirámide. A mí me parece Wow. un lugar bonito, místico, tiene esta parte de pueblo mágico, maravilloso. Oye, Eh, pues qué lujo tener una vista así, ¿eh? sí, sí, es un privilegio estar aquí, claro. Es un privilegio, ¿cómo no? Y te ha de llegar la vibra fuerte, la energía de la pirámide, ¿eh? Sí, y me Pues aquí encanta. en el estado de Querétaro sí está haciendo rete harto calor. Bueno, también es rico a veces el calor. Ay, Eh, pero fíjate que sí está haciendo demasiado. A mí sí me gusta el calorcito, no me gusta el frío, pero sí está haciendo demasiado. Pero es las, bueno, oye, ahorita que te estaba presentando, no me acuerdo si la vez pasada lo dijimos o no, pero me gustaría decirlo ahora. Eres facilitador de procesos místicos aplicados a la vida cotidiana. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, Jesús? pues es que es una manera de entender que la espiritualidad no es algo inalcanzable, ni es algo como para eruditos, ni para gente elevada, ni para, ¿no? La espiritualidad nos sirve para hacer de nuestra vida cotidiana algo dichoso, algo hermoso. Y siento, y te puedo decir, me parece que a veces esta parte de la espiritualidad se le han atribuido cosas que nos alejan de ella, ¿no? Estas partes milagrosas. Parece que lo místico se le ha atribuido cuestiones mágicas, pero que nos alejan completamente de la realidad y de convertirlo en algo sanador, creador, eh, y conectado con la vida. Entonces, de pronto el misticismo o la espiritualidad se siente como algo alejado de mí, ¿no? Sí, o sea, eso es para gente muy especial, eso es Ajá, para fumada, para hipiosos, eso es para... Y si entendiéramos que la espiritualidad es realmente lo que nos conecta con la vida y nos hola. permite fluir de manera más armoniosa en la vida cotidiana, la simpleza de la vida. Entonces estamos, ¿qué es lo que hago? Proporcionar herramientas para precisamente herramientas de autoconocimiento. Porque realmente la espiritualidad es un proceso de conocernos, de Claro, conocer mismo a tal profundidad que me reconozco en ti, me reconozco en el arbolito, en el gato, en el perrito, me reconozco en el aire, me reconozco en el sol. Conecto, es una manera de conectar con lo que yo soy, que es claro, este momento presente. por supuesto. Hay herramientas para ello, hay herramientas para precisamente conectar con eso y aprender a lidiar con nuestro tema de hoy, que es el caos. El caos. ¿Qué es el caos? ¿Por qué de repente todo parece ponerse caótico en nuestras vidas? ¿Qué es el caos? Empezamos por el principio. Pues mira, el caos eh, es un concepto solamente de la mente humana, Ajá, de lo ilusorio de nuestra mente. ajá, Energía que mueve el universo, el caos no existe. Uno pensaría que el caos es el desorden de la vida. Es el desorden que está sucediendo en la vida, está caótico todo. ajá, Eh, en realidad, el caos que sucede en esta energía que mueve el universo es el orden, es el universo tratando de, moviéndose simplemente para ordenarse o equilibrarse, ¿no? ajá, Hay un concepto muy bonito que se llama entropía. La entropía es precisamente este concepto de orden, ¿no? El universo está tratando de ordenar.
pero en ese ordenamiento, pues se nos va la vida, se nos Claro, va la experiencia humana, más que nada, ¿no? Entonces, el choque, de este ordenamiento natural del universo, el choque con nuestra mente, nuestra incapacidad de poder ordenar o predecir ese movimiento energético, es el caos. Ese choque de lo ilusorio de nuestra mente con la naturaleza del universo, ese choque que sucede en nuestra mente es el caos. es el caso. Jesús, ¿podrías hablar un poquitito más fuerte? Porque Sí, se está registrando bajito el volumen. sí. Ok. Entonces, el caos somos nosotros. Lo Es generamos correcto. El nosotros. caos solamente sucede en nuestro interior. Afuera el universo se está ordenando de una manera que para nuestra mente hace pero ¿cómo? ¿Cómo es esto puede ser orden? Esto se acaba de morir un hijo mío. ¿Cómo va a ser esto? Esto es el caos, ¿no? Para el universo ese es un concepto humano. El choque de lo ilusorio es lo que genera en nuestra mente ese caos, ¿no? Pero es interno. Entonces, ¿qué sucede? Ese proceso de entendimiento, está en muchas capas, es un ordenamiento interior. Lo que realmente estamos haciendo es ordenar el caos interno, que tiene que ver con nuestra incapacidad para aceptar lo impredecible, nuestra incapacidad para aceptar la incertidumbre. Qué fuerte, porque acabas de decir, se murió mi ser querido, mi hijo, que es lo más fuerte, ¿no? Claro. Y el universo debe decir, pero pues sí, la muerte es natural. Es lo que es lo que es. Pero nuestra mente es la que choca con nuestra expectativa o nuestra idealización de lo que debería de ser la vida, chocando con esa naturalidad, es lo que genera la sensación de caos y desorden. Entonces, ¿pero qué sucede? El orden, Oye, y cuando parece que la naturaleza se pone caótica y se vienen los temblores y los tsunamis y es maravilloso cuando nosotros aprendemos a hacer el discernimiento, aprendemos a ordenarnos interiormente en todos los planos. Primero entender que hay un orden científico. Ya no te veo. Pero bueno, hay un ordenamiento científico. Ese ordenamiento, cuando entendemos ese ordenamiento científico, bueno, pues podríamos entender por qué sucede un temblor, ¿no? Podríamos entender por qué sucede un tsunami. Y hay muchos factores que lo provocan, ¿no? Pero más allá de eso, también podríamos entender el desorden interno que nosotros tenemos, emocional, el desorden psicológico, que es toda nuestra interpretación en base a creencias, paradigmas que venimos acarreando, desordenadas, que están creando una manera de no aceptar un temblor. ¿Sí? Pues ajá. yo no acepto el temblor porque en mi creencia los temblores son malos. ¿Por qué? Pues porque en la niñez hubo un derrumbe, se cayó un edificio y murió tal y tal persona. Pues obviamente el temblor es caos. Y porque pasan cosas que son dolorosas. Claro, que son dolorosas. Entonces, pero sigue siendo una creencia. Siguen siendo creencias que nos están condicionando nuestra manera de aceptar el presente. Entonces, entre más capacidad tenemos para ordenarnos interiormente, más capacidad tendremos también para hacer de nuestra vida algo provechoso, dichoso, sabio y amoroso. Pero es todo nuestro proceso interior que es inevitable y que puede ser muy doloroso ese proceso. Es todo el proceso del duelo, obviamente. Ok. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué caemos en caos? ¿Por qué nos desordenamos? ¿Por qué nos pasa esto? Porque no tenemos todas las respuestas, querida. No tenemos tenemos una gran incapacidad como seres humanos de entenderlo todo. O sea, no nos alcanza el cerebro, es más,
ni siquiera le alcanza las computadoras para poder entender todo lo que sucede en la vida. No tenemos, hay que reconocer que no tenemos todas las respuestas. Ser Sí, humilde en ese sentido. sí. Entonces, y empezando por ahí, ya podríamos empezar a volvernos más apreciadores, más que juzgadores de la vida. Entonces, en esa apreciación y reconocernos ignorantes, que estamos aprendiendo constantemente precisamente del caos. El caos es una oportunidad de aprendizaje. Como lo que decía que me pasó a mí, ¿no? Que tuve una temporada, digo, he tenido varias, pero una muy en específico que fue tremenda todo el 2003, que ha sido el año más difícil de mi vida, eh, pero también fue el año de más crecimiento de mi vida. Pero te voy a decir una cosa, ¿en dónde sucedió el crecimiento? O sea, fíjate que sucede algo, cuando entramos en peligro, por eso hay gente que es adicta a la adrenalina. Cuando entramos en un momento de peligro, ya no hay divagación mental, ya no hay romanticismos ni cuentos de que, o ideas egoicas, ¿no? Grandilocuentes de ti mismo en otra realidad, ¿no? Cuando entramos en situaciones de peligro o situaciones críticas, nos conectamos con la verdad. Sí, Inmediatamente. Y inmediatamente decimos, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cómo resuelvo esto? Y sucede la creatividad, sucede el ingenio, sucede el aprovechamiento brutal, honesto de los recursos que tenemos a la mano. En ese momento, ya nos dejamos de divagaciones. Decimos, ay, no, es que yo debería de ser, bla, bla, y que yo, mi vida, mis papás y mi niñez, y bla, bla. Entramos en un cuento y que el esoterismo me dijo, que las cartas me dijeron, y que los signos del zodiaco, y bla, 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 bla. Nos quitamos de todas esas tonterías, entramos en realidad presente, optimizamos por cuestión natural, y es cuando suceden las maravillas, cuando suceden los grandes proyectos, cuando suceden las grandes ideas, la creatividad se potencializa. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó? Nos dejamos, aceptamos la vida como está sucediendo, aceptamos la realidad presente. Y en ese momento sucede el milagro. cuando El no te milagro queda de otra más que agarrar el toro por los cuernos, lo agarras porque lo agarras, es correcto. ¿no? Cuando de veras no te queda de otra, lo agarras porque lo agarras y sales porque sales. Es así. Nos dejamos de romanticismos ilusorios. Entonces entramos a la optimización de lo que hay, a agradecer lo que hay. Si en el momento lo único que tienes es tu mente, tu cerebro, que respiras, que lo único que tienes es eso, pues eso es lo que vas a optimizar. Y vas a echar a andar tu creatividad para salir adelante. Pero a veces el caos parece como locura, ¿no? A veces el caos parece que nos vuelve locos y eh, a veces esa locura nos puede arrastrar o a veces esa locura nos puede salvar precisamente, ¿no? Cuando yo tuve este año tan difícil que les estoy diciendo, me acuerdo que hubo un día, yo desesperada, ya estaba desesperada, y dije, es que lo único que me falta es que me muerda un perro. Y adivina qué pasó a los 2 días. Te mordió el perro. Me mordió un perro. Y Sí, entonces, literalmente, me senté en la banqueta, era una calle tranquila, me senté en una banqueta a llorar, así es desesperada estaba yo, y sí. dije, qué maravilla, fíjate qué locura, dije, locura entre comillas, dije, qué maravilla que ya me mordió el perro, porque era lo último que me faltaba, entonces ya me pasó. Entonces, de aquí en adelante, ya todo tiene que ser para mejor. Claro. Y tiene que ser para mejor, y así lo decreté, así lo ordené, así me lo ordené, y así sucedió. Qué locura, ¿no?
Sí, sí, fíjate que esto que acabas de decir es muy interesante, tiene que ver con programación neurolingüística. Precisamente lo que tú estabas haciendo en ese momento es ordenarte interiormente, en planos muy profundos. ¿Ok? El problema es la expectativa, o sea, el problema es seguir esperando que algo mejor pueda suceder. Entonces, seguimos atrapados en el caos interior, porque cada vez que algo que pasa afuera no corresponde con ese ideal, entonces entramos en una posición, la más caótica de todas, que es la víctima. ¿Qué es la qué? La víctima. Ah, sí. ¿Por qué? Porque no corresponde este ideal que tengo de vida con la realidad presente y ahí, porque a mí, porque otra vez, porque no sé qué, yo que estoy echándole ganas, yo que soy tan espiritual, yo ya que me mordió un perro, según yo ya esto era lo último que me podía pasar y ahora me tendría que ir súper bien y ahora resulta que llovió y ahora resulta que pasó el carro y me echó el charco encima y entonces otra vez seguimos entrando en el caos interior que es no aceptar la vida como es. Oye, para mí cuando me pasó lo del perro, yo sí fui así de que hasta aquí. Entonces no me victimicé de que ya me mordió el perro, fue así de que hasta aquí. Pero ¿qué soltaste? O sea, hubo algo que soltaste que va más allá de lo ilusorio. O sea, soltaste algo que te permitió conectar con la vida. ¿Qué crees que haya sido? Qué buena pregunta, no sé, el ya no victimizarme más, como dices, el decir hasta aquí y tomo el control y sí, fíjate que cuando dije hasta aquí, tomo el control, dije, voy a empezar a solucionar mis problemas uno a la vez, porque mi cabeza ha sido un caos, una olla de grillos, sin saber por dónde empezar. Y lo que voy a hacer es empezar por prioridades y una cosa a la vez, ¿no? Lo que te voy a decir que fue, qué interesante, lo acabas de decir con toda precisión. Lo que soltaste fue este pensamiento mágico de que en la vida te tiene que ir bien porque un ente imaginario o algo mágico o algo te está cuidando. O porque algo tiene la responsabilidad de que si tú te portas bien, te tenga que ir bien. ¿Sí? Ese ente mágico. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman el karma, otros lo llaman de mil maneras. ¿No? Algo mágico tiene que hacer que me vaya bien. ¿Qué sucedió? Soltaste eso y te empezaste a responsabilizar de tu momento presente. Te empezaste a responsabilizar de tus pensamientos. Te empezaste a responsabilizar de tus emociones, de tus instintos y dijiste hasta aquí. Y ahora sí, tomo las riendas y me hago cargo de mi vida. Es decir, no se trata de controlar afuera, no se trata de controlar la energía que está sucediendo, se trata de tomar control de lo que está sucediendo internamente. Y sí puse orden en mi caos interior, porque te digo que tenía tantos problemas que mi cabeza era una, así la sentía yo, una olla de grillos. Y de repente dije, a ver, no, orden, prioridades. Porque esto de querer solucionar todo al mismo tiempo es una locura. Orden, ¿no? Le pongo límites a mi caos y ahora sí voy una por una, ¿no? Oye, vamos a escuchar una canción que tú me sugeriste para el programa de hoy, ¿cómo ves? Encantado, una ¿La gran... presentas tú? Sí, bueno, se llama, no sé cómo se dice, Crazy. Ay, El autor, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, aquí la pero versión que me mandaste dice Niles Barclay. No lo conozco, pero vamos a escucharlo. es maravillosa. La letra es espectacular. Está padrísima la canción. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Entonces, si te acuerdas de la vez pasada que aquí no se oye, Sí, luego yo se la pongo.
La van a escuchar quienes sintonicen. ¿Cuándo va a salir esto? En junio, Radio Pasión, us.com, para darnos de cuenta que ya la escuchamos. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Hola, estoy de regreso, estoy platicando con Jesús Benavente. Él es facilitador de procesos místicos aplicados a la vida cotidiana. Estamos hablando del caos, cuando todo parece ir mal. Y ya decíamos que el caos es interno y que el caos es esta resistencia que ponemos de cuando la vida no está pasando como yo quiero que sea, entro en caos, ¿no? Es correcto. ¿Qué nos puedes aconsejar para enfrentar el caos, para ordenarnos interiormente? Mira, lo primero que aconsejo es entender que las emociones son nuestras aliadas. Todas. Ya. Ok. Todas las emociones. Las emociones obviamente de baja frecuencia. Las de alta frecuencia obviamente pues también. Pero me refiero las que comúnmente rechazamos, las que comúnmente escapamos de ellas o comúnmente las habitamos y nos meten en problemas. Por ejemplo, el enojo, la ira, la tristeza, la depresión, la ansiedad, todo ese tipo de emociones que en realidad son un choque precisamente de nuestro ideal con la realidad presente. Al chocar eso, se genera una emoción de baja frecuencia, obviamente. Esa emoción de baja frecuencia la podemos habitar de 4 maneras. La emoción, vamos a poner que sea el enojo. Entonces yo expreso el enojo como lo que yo soy, y ahí nos metemos a un proceso inconsciente, habitamos el enojo y ahí podemos romper, decir cosas que después nos arrepentimos, simplemente porque estoy expresando el enojo como lo que yo soy, pero no soy el enojo. Eso es lo que tenemos que entender. El enojo es un sensor que nos está indicando algo. El enojo cuando nos aparece simplemente nos está dando información. Pero comúnmente lo que hacemos es expresar el enojo como lo que yo soy y manoteamos, pegamos, golpeamos, decimos, hacemos tonterías. Otra forma es escapar de la emoción, es la segunda. Escapamos de la emoción. Entonces ahí se generan las adicciones. Siento enojo, pero como yo aprendí que expresar el enojo es malo, porque a mí me educaron a que eso no debe ser, entonces, ¿qué hago? Pues me voy a comer pasteles. O me voy a fumar, o me voy a tomar, o me voy a meter una droga, o me voy a meter con relaciones tóxicas, o me voy a meter algo que me distraiga de lo que estoy sintiendo, que me anestesie. ¿Sí? Entonces es, otra vez, una manera equivocada de manejar la emoción. La tercera es reprimir la emoción. ¿No es lo mismo? No. La represión de la emoción no me estoy escapando de ella, lo que estoy haciendo es sentir la emoción, pero no la expreso a los demás. Lo que hago es que me quedo con ella y estoy aquí en este proceso interno, viviendo el enojo, pero estoy que exploto, ¿no? Pero estoy así, todo contenido, no pasa nada, ¿no? No grito, no empujo, no digo nada, pero todo el día me la paso rumiando. Así es. Y internamente mentando madres. Mentando madres o autoengañándome, ¿no? Así, cayendo en este proceso de autoengaño para que se me pase, ¿no? Es más, hay muchos que hacen muchas técnicas muy mal equivocadas, que lo único que están haciendo es reprimir el enojo. Entonces hacen estas técnicas de respiración para que se me pase, ¿no? Pero todo es con la intención de que se te pase. Sí, no estoy enojada, fluyo con armonía. Equivocadísimo. Lo que está pasando es que se confunde mucho con el rollo espiritual. Claro, por supuesto, muy mal hecho. Lo que pasa es que eso termina por convertirse en una olla express que en algún momento va a reventar. Es que, ¿sabes qué? Se tiene la idea
de que la gente que es espiritual siempre está como los grandes maestros espirituales, pero los grandes maestros espirituales son los grandes maestros, ¿no? Los que estamos en el camino y en el proceso. Y también los grandes maestros les pasaba, porque hasta Jesús fue al templo y vio a los mercaderes y se enojó y les tiró su mercancía, ¿no? Pero bueno, se tiene la idea de que para ser espiritual hay que siempre estar en el rollo, así como estoy tranquilo, estoy sereno. Y la verdad es que el verdadero camino espiritual y la verdadera sanación emocional primero te lleva a que veas tus demonios de cerca. Es correcto. Ya después los apaciguas, aprendes a convivir con ellos, ¿no? Pero primero vas con ellos y los conoces de cerca y no hay manera de sanar una tristeza o un enojo o una frustración si primero no te permites sentirla y reconocerla. Sí, es que el proceso espiritual, bueno, ahorita voy a ese tema para no desviarme, pero ahorita te voy a decir qué significa realmente entrar en un proceso espiritual. Ok, pero estábamos con cómo vives las emociones, las expresas, escapas de ellas, las reprimes. Las reprimes, y esa es la tercera, y hay una cuarta, que es la vía correcta de vivir las emociones, que es vivir la emoción conscientemente. O sea, recibo la información que me está dando la emoción. ¿Qué información me puede estar dando una emoción? Si aprendemos a observar una emoción, podemos hasta desentrañar un trauma que viene desde la infancia. Podemos darnos cuenta que me estoy enojando, se me cerró un carro y me estoy poniendo fúrico y ya me estoy con ganas de ir a golpear al otro baboso que se me cerró. Y en realidad, en lugar de, podría expresarlo, podría escapar, pero si me quedo a observar ese enojo, podría descubrir que el enojo en realidad es porque cuando yo era niño hubo una persona que se cerró en un accidente y en ese accidente murió mi madre. Es un ejemplo drástico lo que estoy diciendo para que se pueda entender. Sí, igual si soy una persona que muy fácilmente se siente, no sé, controlada, ofendida, pues igual tiene que ver con que quién te ofendió, quién te quiso controlar en la infancia, ¿no? O que viste, o que viviste. Entonces no te estás enojando en realidad por esto que está pasando en el momento, sino que te estás enojando un poco por esto y un mucho por todo lo que hay atrás. Esa es la clave. Entonces, nosotros al quedarnos a observar la ansiedad, el enojo, la tristeza, la depresión, nos quedamos ahí en ese momento que parece el infierno. Pero en realidad, si logramos sostenernos con fuerza interna, logramos sostenernos ahí, observar, no esperar que se vaya, no juzgarlo, no reprimirlo, simplemente quedarnos a observar. Aquí viene la parte espiritual. ¿Quién observa esa emoción? ¿Y qué significa la espiritualidad? Entender que tenemos dos posiciones, que es la mundana, que es esta naturaleza humana, con todo este proceso psicológico, emocional, mental, y que podemos habitarlo inconscientemente o conectar con la chispa divina, conectar con el espíritu, que es ese contemplador que puede observar a la naturaleza humana, nuestra propia naturaleza humana, nuestra programación mental, podemos observar desde entender que esta chispa divina, este espíritu que somos, es esta conciencia o esta supraconciencia, es la misma en todo. Esa supraconciencia es la misma en ti, es la misma en mí, es la misma en todo. Desde ahí podemos conectar y conciliarlo absolutamente todo. Explícanos un poquito más qué es esto de la supraconciencia. La supraconciencia es esta conciencia inmanente en todo, en toda la energía que mueve el universo, en las piedras. O sea, entender que el árbol, la piedra, este mouse tiene un tipo de conciencia que simplemente nosotros no entendemos. Como seres humanos no entendemos. Pero hay una energía que hace que esto exista.
que esto esté dentro de la existencia. Y es pura conciencia. La supraconciencia es algo que va más allá de la conciencia humana. Nuestra conciencia es limitada, nuestra conciencia solamente puede percibir hasta un cierto punto. Pero hay esta conciencia que ya nos conecta con el todo, es lo que llamamos supraconciencia. O sea, es una conciencia que existe más allá de nuestra mente y de nuestro cuerpo físico. Es una conciencia en la que también somos partícipes. Ajá. Somos parte también de esa conciencia, solamente que es una conciencia que está conectada con todo. Ok. O sea, no solamente somos observadores, somos partícipes del universo entero. Pero tú decías entonces que si en vez de conectar con mi enojo, conecto con esta supraconciencia, voy a tener un mejor manejo, ¿no? Empezando por un mayor entendimiento. O sea, Pero podría entender este proceso humano que aparentemente soy, entender que no solo soy eso. Entender que este proceso humano está condicionado por creencias, paradigmas que generan comportamientos y maneras de ser, genera una estructura de supervivencia inconsciente. Podríamos observar esa estructura de supervivencia y al descubrir esa estructura de supervivencia que está condicionada desde nuestra niñez, al entenderla, sucede una liberación. Pero a ver, creo que aquí la pregunta clave es, ¿y cómo conecto con la supraconciencia? Porque tú me estás diciendo, hay que conectar con la supraconciencia. Yo te puedo decir, órale, chido, suena padrísimo, me interesa el asunto. ¿Cómo le hago? Bueno, la meditación ayuda mucho. La meditación es una gran herramienta que nos ayuda a poder conectar, observar nuestros pensamientos. Mira, una forma bonita para poder explicarlo es entender que nuestra mente es como oleajes, son como olas. Si tú ves el mar o las olas, y viene esta ola y me subo a la ola, que es un pensamiento, al final es una metáfora, me subo a este pensamiento, a esa ola, la ola me va a revolcar. ¿Por qué? Porque entro a esta ola que está cargada de emociones, de instintos, de más pensamientos y demás temas. Y todo ese oleaje tiene muchos cadáveres ahí flotando. Todos esos cadáveres son el pasado, el yo histórico, ¿no? Que viví con mamá, con papá. Entonces yo me subo a ese oleaje y entonces empieza una revolcada de, no, es que a mí me hicieron de niño y entro en todo este pensamiento dramático. Entonces me revuelca y entonces empieza el sufrimiento, que es la repetición del dolor. Es la repetición del dolor, el sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, en lugar de subirme a la ola del pensamiento junto con sus emociones y todo este revoltijo, en lugar de subirme a esa ola, me sumerjo internamente, hago una sumersión y contemplo a los pensamientos, los observo, puedo darme cuenta de mi proceso psicológico, puedo ver este proceso psicológico que está habitando mi mente. Pero ¿cómo hacemos eso, Jesús? Observarlo nada más. La única manera es observando. Pero a ver, si yo estoy aquí y de repente llega alguien y me dice algo que me molesta muchísimo y me dan ganas de aventarle el mouse y de entrar en caos y de decir, siempre es lo mismo, siempre agarran mis cosas sin que me las pidan prestadas y me toca y siempre es igual, yo siempre sufro y te aviento el mouse. ¿Cómo lograr como decíamos, no no me voy a enojar, ¿no? No, claro. Sino de veras, ¿cómo me autoobservo? ¿Cómo me detengo? Sin que ese me detengo no implica me estoy reprimiendo y al ratito me voy a enojar de todas formas por alguna otra tontería. Bueno, acabas de tocar un punto que tiene que ver con la práctica. Okay. Hay cuatro etapas en la práctica, que es
inconsciente de lo inconsciente. Es la primera etapa. ¿Qué significa esto? Vivo silvestremente. Simplemente soy inconsciente de lo que es inconsciente en mí. Soy inconsciente de mis patrones reactivos de la vida. Esto ejemplificaste muy bien. Le aviento el mouse y tal. Soy inconsciente de ese proceso reactivo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Sí, hay un momento en el que te puedes hacer consciente de ello. Te haces consciente de que simplemente habitas, eres una persona reactiva, te estás haciendo reactivo. Y cada quien tiene una manera diferente de reaccionar. Hay quien, o sea, es muy fácil ver el que reacciona con enojo, eso es muy fácil. Pero hay quien reacciona con tristeza ante una situación dolorosa. Hay quien reacciona con melancolía, hay quien reacciona aislándose, apego evitativo, ¿no? O ansioso. O sea, hay diferentes mecanismos de reaccionar ante el caos de la vida. Diferentes reacciones. Podríamos, si te haces consciente en este proceso, puedes ver en retrospectiva, es el primer proceso. En retrospectiva me hago consciente de cómo reacciono comúnmente. Entonces, empiezo a observarme en retrospectiva. Y lo hago con tanta práctica, lo hago cada vez tantas veces, que llegará un momento en donde me dé cuenta, ya no en retrospectiva, me dé cuenta en el momento presente. Pero es práctica. ¿Qué estoy haciendo? Estoy empezando a adiestrar a mi mente a que deje de ser reactiva. Programación neurolingüística. Entonces, hacemos uso del app. Simplemente empiezo a decir, empiezo obviamente a ser evidente, o empiezo a hablar, a decir lo que me duele, por qué estoy reaccionando de esta manera. Pero es porque es este proceso de observación. Reacciono. Es un ejercicio de autoobservación, nos autoobservamos poco. Es correcto. Pero en este proceso de autoobservación es muy difícil observarse en el momento presente cuando no tienes práctica. Por lo regular, lo que se hace es empezar a observarte en retrospectiva. Te empiezas a ver en cómo has reaccionado en el pasado, ¿no? Entonces, hasta que llega un momento en donde poco a poco empiezas a fortalecerte internamente, la luz de tu conciencia, tu fuerza interior se hace cada vez más presente y dejas de ser reactivo. Simplemente observas lo que está pasando en lugar de reaccionar, observas lo que estás sintiendo y recibes la información. Todo de qué está hecho esto que estoy sintiendo. Y ya con mucha práctica, Clau, con muchísima práctica, podemos ya hacer uso de la emoción. Es decir, ya podría yo expresar la emoción, pero ya no de manera inconsciente. Puedo expresar la emoción de manera muy, muy consciente, con una finalidad, con un objetivo, con un objetivo de creación. Podría caer en esta explosión de ira o de tristeza ¿no? O sea, sí la siento, sí la expreso, pero ya no me sobrelleva o ya no me sobrepasa. Sí, ya no tengo comportamientos inconscientes. Ok, y es así, O sea, también puede ser, a ver, me acabo de enojar, acabo de aventar el mouse, ya pasó un rato, ya me calmé y decir, a ver, ¿realmente qué me pasó? Y realmente ameritaba que aventara un mouse y realmente qué me movió y realmente qué pasó conmigo, ¿no? ahí estás haciendo una introspección de lo que sucedió en retrospectiva, ¿no? Entonces, Ok. una introspección de qué fue lo que pasó, por qué reaccioné de esta manera, porque Ahora, puede estar enfrente de una injusticia real, presente, ¿sí? Entonces yo puedo reaccionar ante la injusticia y hacer un berrinche y hacer, estás maltratando al animalito, porque no sé qué, porque a mí de niño me mataron un animalito, una mascota. Y entonces veo a este cuate que está maltratando a un perro y me voy sobre él a los golpes. Y al rato voy a dar a la cárcel y resulta que el cuate se murió. Entonces reaccioné ante una injusticia que podía parecer que era justificado, pero en realidad fui inconsciente. Simplemente me convertí en el enojo y reaccioné con eso, pero me convertí en todo lo que vengo cargando. O
observar esto y en lugar de ser reactivo, podría usar hasta el mismo enojo, podría ser usado en ese momento con ese hombre, hablar con mayor certeza, con mayor firmeza, con mayor... O sea, el enojo no solamente es pataleos y golpes y violencia. El enojo también podría llevarlo para ser mucho más energético en el mensaje que estoy enviando para que no golpee al animalito y cuestionarlo con mayor certeza y con mayor firmeza. ¿Sí? Entonces, es simplemente cuando me hago presente, cuando me hago consciente, la energía suma, ¿no? Todo suma, pero ya tiene un propósito. Lo que encontré es un sentido, ¿sí? Entonces ya la emoción sirve y ya no se volvió algo de destrucción, se convirtió en algo creador. Pero para llegar a ese punto de creación, necesito primero tener un entendimiento. O sea, no podemos brincarnos ese paso de entender quién soy en esto que estoy sintiendo, de qué está hecho. Pero para que yo pueda tener este entendimiento, y el entendimiento, lo que sucede del entendimiento es una conciliación, sucede una conciliación interna. Y a partir de esa conciliación puede suceder cualquier milagro, puede suceder cualquier cosa. Ok, muy bien. Jesús, nos quedan 3, 4 minutitos. ¿Con qué podríamos rematar o qué más te gustaría decirnos respecto al caos? Lo que me gustaría decirte que el caos, cuando estamos muy, muy presentes, se convierte en un regalo. En un regalo. Se convierte en un regalo. El presente en sí es un regalo. Como sea. A veces uno podría decir la desgracia, pues no queremos nadie vivir desgracias, pero a veces esa desgracia trae, atrás de esa desgracia viene algo, puede venir una gran enseñanza, puede venir una gran oportunidad. De hecho, te puedo decir que las grandes fuentes de abundancia y de prosperidad surgieron a partir de una desgracia. Surgieron a partir del entendimiento de ese caos que aparentemente está sucediendo en mi mente, del entendimiento de lo que está pasando con la naturaleza del universo. Cuando yo entiendo eso, entonces puedo encontrar una solución y llenar un vacío, no solamente en mí, sino en otras personas. Entonces encuentro una solución que me sirve a mí y a otros, y ahí sucede la abundancia. Pero es porque yo pude ver lo ordenado del caos. Cuando yo descubro lo ordenado del caos, sucede el gran milagro de la abundancia, la prosperidad, la creatividad, el ingenio. Sucede la vida. ¿El ordenado del caos sería como la razón de ser del caos? ¿O cómo sería lo ordenado del caos? Lo ordenado del caos es que tiene muchas capas, lo ordenado del caos. Yo podría... déjame, te busco un ejemplo muy claro. Podría simplemente que suceda una situación, un accidente en donde se me cae un plato. ¿Sí? Bueno, si yo entiendo que el plato, ¿por qué se cayó el plato? Yo puedo ver el gran desorden que está en mi cuarto, en mi habitación, y puedo entender de dónde viene este caos de mi habitación, que tiene que ver con la frustración que estoy viviendo con mi pareja, con mi familia, que estoy viviendo. Ese caos emocional que estoy viviendo lo estoy transportando al caos de mi vida cotidiana. Y en un simple plato roto, podría entender todo el caos que estoy viviendo interno con mi familia. Y a veces se pasa. Claro. Que estamos, y con una cosita que pasa así es como para, y luego entro como, ya entendí, ¿no? Claro, es como un despertar, es como una cubetada de agua fría que te dice, hey, en ese plato roto entendiste
¿Por qué ese plato no estaba en el lugar correcto y por qué tú no lo lograste ver? ¿Por qué no? Y diste el manotazo y se cayó y se rompió. O sea, todos los accidentes en realidad es un tipo de orden. Ok, perfecto. Jesús, tu proyecto Sigma Tribal, ¿das terapias, das pláticas? Cuéntanos un poquito, súper breve porque ya nos tenemos que ir. Sí, mira, lo que doy es un proceso Eso, precisamente de autoconocimiento, eso. técnicas como esta que te acabo de dar del manejo emocional interior, para precisamente aprender a lidiar con el caos interno, aprender a lidiar con la vida que se nos está presentando y que es una oportunidad constante de aprender. Entonces, en este proceso, lo que prometo en este proceso es que logres crear la vida de tus sueños, que logres crear la dicha interior, descubrir qué es eso interno que no te permite conectar con lo que ya eres, con la grandiosidad que ya eres, y que está todo el tiempo queriendo hacer erupción, que está queriendo todo el tiempo manifestarse, pero que hay una parte interna de nuestra mente que se llama ego, que no lo permite. Entonces, en este proceso aprendemos a descubrir ese proceso egoico, esa estructura egoica que no nos permite crecer en todos los sentidos, empezando por nuestra conciencia. Si alguien está interesado en tener este proceso contigo, ¿en dónde te contacta? Me encuentran en mis redes sociales, Sigma Tribal, es así tal cual, en Facebook e Instagram. Próximamente vamos a abrir ya unos retiros, unos talleres que ya estamos programando una nueva sesión de programas. Okay. Y ahí van a estar anunciando, nos pueden seguir en las redes sociales y ahí vamos a ver, ahí se van a poner las fechas. Sigma Tribal con Z, Sigma Tribal. Sí, Sigma Tribal, aunque Sigma se escribe con S, pero nosotros estratégicamente lo pusimos con Z. Pero esto ya se escribe con Z. Oye, así como Radio Pasión, nuestra pasión es con doble S, como, ¿por qué no? ¿No? Claro. Oye, ¿y algún número de WhatsApp o algo así? ¿O no? ¿O directo en las redes? Sí, en las redes también tenemos un número, pero en las redes se encuentra el número, okay. Donde tenemos un grupo que próximamente vamos a reactivar nuevamente con los nuevos talleres y los nuevos retiros que estamos organizando. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp que van a encontrar ahí en las redes sociales. Okay. Ahí se puede integrar con mucho gusto y ahí podemos irlos informando de las actividades que estamos desarrollando. Ok, Sigma Tribal. Jesús Benavente, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Evolución. Te mando un abrazo a toda la gente que nos escucha en Puebla, a mi sobrina Regina Sarcos, un solo que está viviendo en Puebla. Te quiero, nena. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, querida. Te mando un abrazo y gracias por la invitación. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por el privilegio de su atención. Recuerden que este programa de miércoles 7 de la noche, tiempo del Centro de México, se repite el viernes a las 9 de la mañana. Los espero la semana que entra. Soy Claudia Sunsoro Rivera y me despido deseando que toda la gente en donde sea que está, que todos los seres vivos, que todos los seres en donde sea que estén, sean libres y felices.